Buen día, me presento. Mi nombre es Silvia Acacia Martínez Espinosa, con número de matrícula 18367, estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, en la cual cursé la carrera de licenciado en Derecho y a continuación desarrollaré el examen profesional abordando como área principal el derecho civil. Iniciando con una breve introducción de lo que abarca la materia del derecho civil, siendo el pilar del derecho privado y que es sumamente importante en la vida cotidiana de los individuos, ya que regula las relaciones entre las personas, patrimonio y contribuye a la construcción de una sociedad más justa. Los elementos fundamentales del derecho civil son las propiedades, los contratos, las sucesiones y las relaciones familiares. El derecho civil podemos decir que abarca en general la vida del individuo desde que nace y durante toda la vida de la persona va sumando derechos y conjuntamente obligaciones. Adquiere bienes y a lo largo de la vida realiza actividades que ameritan realizar contratos, contrae matrimonio y es ahí donde entran los diferentes regímenes patrimoniales. Posteriormente muere y comienza el derecho sucesorio para definir en este qué personas, hijos o familia se le va a dejar la herencia o patrimonio. Es por eso que decimos que la materia civil trata de la vida completa de una persona y aún después de esta, cuando muere. Definiendo el derecho civil, decimos que es una rama del derecho la cual regula las relaciones entre personas, tanto físicas como jurídicas, y es el que se encarga de resolver el conflicto relacionado con las propiedades contra personas. Algunos ejemplos que regula el derecho civil son la compraventa de bienes, usufructo, servidumbre, arrendamiento, hipoteca, desapariciones, hasta nacionalidad. Las áreas o temas principales que regula el derecho civil y emanan de este son el derecho familiar, que este involucra el estado civil de las personas, como el matrimonio, adopción, divorcio, tutela, etcétera. Asimismo, regula las relaciones personales y patrimoniales y como objetivo principal tiene proteger a la familia como núcleo de la sociedad. En la propiedad podemos decir y definir como derecho que una persona tiene de usar, disfrutar y disponer de bienes de todo tipo, todo de acuerdo con la ley. Cabe mencionar que aquí la ley protege este derecho, pero también genera obligaciones. En cuanto a los contratos, son acuerdos entre dos o más personas en el que se pactan obligaciones y derechos que se comprometen a cumplir. De las obligaciones mencionamos que aquí se regulan las relaciones entre acreedores y deudores que emanan de los contratos, encargándose de estudiar el ciclo de las obligaciones de su origen hasta su extinción. En las sucesiones se regula la transmisión de los bienes y obligaciones de una persona fallecida. Como objetivo principal tiene el definir a quién se le va a otorgar la herencia. ¿Qué es el Código Civil? Es un conjunto de normas que regulan las relaciones civiles entre personas. Es aplicable y rige en todo el país en asuntos de orden. El objetivo principal es proteger a las personas de acuerdo a derechos y obligaciones. Cuando no se cumplen con las normas, se establecen penas civiles. En el tema de personas y familias, este tiene por objeto esclarecer en qué condiciones el ser humano o sus agrupaciones son sujetos de derecho y en la medida en la que lo son. ¿Qué significa una persona física? Bueno, pues este es un individuo sin distinción de sexo, raza o posición social que adquiere la capacidad de goce desde su momento de nacimiento y derecho de protección del Estado. A diferencia de una persona moral o jurídica, decimos que esta es una entidad creada
por el derecho que puede adquirir derechos y obligaciones y son como, por ejemplo, organizaciones formadas por personas con un fin en común. Continuamos con la capacidad jurídica, que es la facultad de las personas para ejercer derechos y obligaciones y tomar decisiones en cuanto a finanzas, atención médica y vida personal. Hablando de qué es el domicilio, podemos decir que es la ubicación territorial que tiene una persona para cumplir con sus obligaciones y ejercer también sus derechos. Existe el domicilio social, que es el lugar donde radica el centro de la actividad, gestión o administración de una sociedad mercantil. Del estado civil, hay que mencionar que es una situación jurídica de una persona en relación con la familia y la sociedad. Por último, tenemos aquí la protección de la personalidad. Aquí se garantiza el respeto, la dignidad y los derechos fundamentales de cada individuo. Abarca aspectos como la identidad, el honor, la intimidad y la propia imagen. ¿Qué es el derecho de la familia? Aquí se conocen las normas relativas al matrimonio, al divorcio, legitimación, adopción, concubinato, patria potestad, todo lo referente a la familia. Establece derechos y deberes entre los cónyuges, padres, hijos, parientes. Su objetivo principal es la protección de la familia como una institución y el bienestar de los integrantes, especialmente de menores. Es un contrato, es la parte del derecho civil que regula los acuerdos entre dos o más personas para crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Para que un contrato sea válido, se deben cumplir con los elementos o características según sea el caso. De no ser así, el contrato sería nulo. Continuamos con las características legales de los contratos civiles. En primer lugar, pues tenemos el consentimiento como un acuerdo de voluntades entre las partes, seguido del objeto, que es lo que se obliga a hacer, dar o no hacer. Debe ser lícito, posible y determinado. En cuanto a la causa, ¿qué quiere decir la razón o motivo del contrato? Justificación. Por último, tenemos la forma. Aquí algunos contratos deben constar por escrito o registrarse ante autoridades. Ejemplo, compraventa de inmuebles. Este derecho es esencial para la seguridad jurídica tanto en las relaciones comerciales como personales. Sin contratos no habría una garantía de cumplimiento de los acuerdos, lo que afectaría la confianza y estabilidad de la sociedad. A continuación, definiremos cada uno de los contratos civiles y su clasificación con sus características, ¿verdad? Hablando de contratos reales, son contratos que se perfeccionan con la entrega de la cosa, como el préstamo. Los contratos solemnes son aquellos que requieren ciertas formalidades específicas para ser válidos, como el matrimonio. Dentro de los contratos unilaterales podemos mencionar, son aquellos en los que una de las partes asume las obligaciones, mientras que la otra solo tiene derechos. No está obligada a nada. Y como ejemplo podemos poner la donación. De los contratos bilaterales, ambas partes asumen obligaciones mutuas, como por ejemplo la compraventa o arrendamientos. Continuamos con los contratos onerosos, que son en donde ambas partes obtienen un beneficio, pero también asumen una carga o una obligación. Los contratos principales tienen existencia y validez por sí mismos. No dependen de otro contrato. Tienen obligaciones directas, es decir, que regula derechos y deberes de las partes sin necesidad de otro contrato. Los contratos accesorios
Estos dependen de un contrato principal. Continuamos con los contratos gratuitos, que son aquellos que solo una de las partes obtiene un beneficio, mientras que la otra asume solamente una obligación. Contratos consensual es aquel que se perfecciona con el simple acuerdo de las partes sin necesidad de cumplir formalidades adicionales. Seguimos con el contrato conmutativo. Aquí cada parte sabe exactamente qué va a recibir y qué debe dar a cambio. En los contratos instantáneos, que son de ejecución inmediata. Los contratos. Los contratos civiles existentes en México, pues más usuales son los de promesa, que es un acuerdo en el que una o ambas partes se comprometen a celebrar un contrato en el futuro. El de compraventa, que es el acuerdo en el que una parte o vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien a otra parte, que es el comprador, quien a su vez se compromete a pagar un precio determinado por él. La permuta, que es donde se intercambian bienes sin que haya dinero de por medio. Donación, que es un contrato gratuito, arrendamiento, contrato mediante el cual una persona que es el arrendador cede a otra, que es el arrendatario, el uso y disfrute de un bien a cambio de un pago o periódico es, por ejemplo, la renta. El comodato, que es un acuerdo mediante el cual una persona presta gratuitamente a otra un bien a otra, pero para que lo use por determinado tiempo, pero con la obligación de regresarlo en el mismo estado. El prestador de servicios es el acuerdo de una persona que se compromete a realizar un servicio a cambio de un pago, por ejemplo, o alguna asesoría legal. ¿Qué es el derecho de propiedad? Esta es la facultad legal que tiene una persona para usar o disfrutar, disponer o excluir a otros el uso de un bien. Como característica principal es la exclusividad, en donde el propietario tiene el derecho de decidir sobre su bien sin intervención de terceros. El número dos está el absoluto, que puede usar, disfrutar, disponer del bien aunque con limitaciones legales. Otra característica es el perpetuo, que no se extingue con el tiempo, solo que haya causas legales para ello. Y por último, oponibilidad a terceros, que puede ser exigido y respetado por todos. ¿Cuáles son las principales facultades del propietario? Usar, que es aprovechar el bien según su naturaleza, disfrutar, obtener beneficios o frutos del bien. Disponer, que es vender, donar o alquilar o ceder el bien. Reivindicar, que es recuperarlo si alguien lo posee indebidamente. ¿Cómo podemos adquirir una propiedad? Ya sea por medio de donación, compraventa, herencia, usucapión o prescripción positiva. Este último ocurre cuando se adquiere un bien a través del tiempo. En cuanto a la donación, pues es la adquisición, la transferencia de un bien contra prestación. La adquisición de compraventa es cuando una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra contraparte paga. Y al último, la herencia, que se refiere cuando se otorgan los bienes a determinada persona. El derecho de sucesión, esta es la rama del derecho que regula la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de la persona que fallece. A través de este derecho, los herederos y legatarios reciben el patrimonio del fallecido, ya sea por voluntad expresa o disposición de la ley cuando hay sucesión intestada. Los tipos de sucesión, pues está la sucesión testamentaria, que ocurre cuando el fallecido deja un testamento con instrucciones sobre cómo repartir los bienes. Se respetan las disposiciones del testador, salvo límites legales. La intestada, que es en el supuesto de no dejarse un testamento y donde la ley establece quiénes serán los herederos y en qué proporción. Universal, que es efectuada a causa de muerte del titular, pues la herencia.
Y la forzosa es la sucesión cuando no puede ser entorpecida ni modificada, ya que está establecida formalmente. Al no haber testamento, el orden de sucesión puede ser el siguiente. En primer lugar, pues están los hijos, la esposa, posteriormente los padres, en tercer lugar, el parentesco de tíos, primos, sobrinos y por último, pues los demás familiares. Existen dos tipos de testamento, que son los especiales y los ordinarios. Los primeros son los que se otorgan en circunstancias excepcionales, cuando no es posible seguir el proceso habitual. Este puede ser marítimo, privado, hecho en el extranjero, militar, agrario o lista de sucesores, mientras que el ordinario es aquel que se otorga en condiciones normales siguiendo las formalidades establecidas por la ley. Puede ser público, abierto, cerrado, hológrafo y simplificado. En el derecho de las obligaciones podemos decir que regula las relaciones jurídicas que una persona, en este caso acreedor, puede exigir a otra, deudor, el cumplimiento de una prestación, ya sea de dar, de hacer, de no hacer algo. Según su prestación son de dar, entregar un bien, ejemplo, entregar un carro vendido, de hacer cuando se realiza un servicio o trabajo, un ejemplo, la construcción de una casa. Y de no hacer, pues abstenerse de algo, pues como por ejemplo no divulgar información confidencial. Como principales fuentes de las obligaciones tenemos que son las causas legales que generan de la necesidad de cumplir con una prestación. Esto es como el contrato o convenio, que son acuerdos entre voluntades de dos o más personas, declaración unilateral de la voluntad, enriquecimiento ilícito, gestión de negocios y hechos ilícitos. En conclusión, pues es muy importante reconocer la importancia del derecho civil, ya que es esencial y fundamental para mantener el orden social, así como para garantizar la justicia en las relaciones entre personas. Y pues se protegen los derechos individuales de los particulares, como lo es la identidad, el domicilio, el nombre y la capacidad jurídica. De la misma forma en que se regulan las relaciones familiares y se establecen las normas sobre el matrimonio, el divorcio, la patria potestad, adopción, herencias, etcétera. Aquí mismo se ordenan las relaciones patrimoniales, ya que con esto pues se regulan los contratos, las compraventas, arrendamientos, actos jurídicos que afectan la propiedad y el patrimonio de las personas. En cuanto a la seguridad jurídica, ofrece un marco legal claro para resolver conflictos y proteger los derechos de las partes. Y en la sociedad, pues nos ofrece y nos permite un marco legal, establece para interactuar con las partes. ¿Dónde y de qué manera aplicamos lo que acabamos de exponer? Pues el derecho civil lo podemos aplicar en cualquier relación, donde haya relaciones entre personas, familiares, patrimoniales, garantizando seguridad y justicia. El derecho civil podemos aplicarlo en la vida cotidiana como base en la familia, en los bienes, en las propiedades, en contratos y obligaciones. Y pues este es el que regula los acuerdos para garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes, pues garantizando pues el respeto a la identidad, al nombre de las personas, el honor y se aplica pues en casi todas las áreas de nuestra vida. Sin él no habría reglas claras y no se podrían resolver conflictos. Muchas gracias.